Los amo con el amor de Jesús. Hoy me gustaría compartirles sobre cómo discernir las enfermedades causadas por problemas espirituales y comenzar con la sanidad. Recuerdo el momento cuando estuve en un ministerio de sanidad en una iglesia en Corea. Una abuelita llegó al lugar de reunión y pidió oración, diciendo que le dolía la cabeza. Me comentó que fue al hospital, pero le dijeron que no podían encontrar una causa específica del dolor. El problema era que los dolores de cabeza empeoraban cada vez más. Entonces oré por ella pidiendo la ayuda del Espíritu Santo. En oración, el Espíritu Santo me abrió una visión y me mostró su condición. Logré ver un espíritu maligno que colgaba boca abajo, tirando del cabello de la abuela desde arriba. Por eso se podía entender el por qué sufría fuertes dolores de cabeza que le provocaban vomitar. Luego ordené en el nombre y la sangre de Jesús diciendo: te ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret, espíritu maligno que se encuentra encima de su cabeza, deja tus ataduras y vete. En ese momento, la abuela tuvo convulsiones severas y después se quedó en silencio. Pude discernir espiritualmente que el espíritu maligno la había abandonado. En ese momento, cuando la abuela fue sanada, el dolor de cabeza desapareció. Quiero aclarar que yo no hice nada, simplemente declaré y ordené basándome en la orden que Dios me daba. Pero, ¿cuál fue la raíz de la enfermedad de esta mujer que sufría fuertes dolores de cabeza? Es una enfermedad causada por problemas espirituales. Con esto, les puedo confirmar que cuando eché fuera al espíritu y reprendí en el nombre de Jesús, la oscuridad se fue y tuvo lugar la sanidad. Puede aprender a través del ministerio de Jesús sobre cómo sanar enfermedades causadas por problemas espirituales. ¿Cómo sanó Jesús estas enfermedades? En la Biblia, hay muchas personas que estaban endemoniados y no pudieron llevar una vida común como los demás, y un gadareno fue uno de ellos. Él estaba tan endemoniado que dañaba a la gente, por lo que tuvieron que encadenarlo y tuvo que vivir cerca de las tumbas. Siempre gritaba y se hacía daño con piedras. Era un hombre que se había vuelto tan violento que nadie más podía tocarlo. Lo mismo ocurrió con el hombre endemoniado en la sinagoga o con el niño endemoniado que sale en Marcos 9. Cuando un espíritu maligno se apoderó del niño y cuando comenzó a trabajar en él, se derrumbó, echaba espuma por la boca y crujían sus dientes. Pero, ¿cuál era el problema común en ellos? Fueron endemoniados. Sufrían de una enfermedad causada por un problema espiritual. Jesús también sanó a personas que tenían problemas espirituales. En presencia del poder de Jesús, los demonios se retorcieron y fueron expulsados. Algunas de las personas que Jesús sanó solo tenían problemas espirituales. Sin embargo, hubo muchas personas que fueron devorados por espíritus malignos e incluso sufrieron dolores físicos y enfermedades. Tal es el caso del niño endemoniado que viene en Marcos 9. Está escrito en la Biblia que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes. El niño estaba mostrando síntomas como epilepsia, y como estaba envuelto por demonios y sufría tanto que no podía vivir con la mente normal. Cuando la condición empeoró, saltó al fuego y al agua. El niño ya no podía hacer nada solo, debido a que un espíritu maligno estaba invadiendo su cuerpo, matando su alma horriblemente. Pero lo sorprendente es que el niño fue sanado de inmediato por el mandato de Jesús. La escena en la que Jesús sana al niño endemoniado es incomprensible, porque Jesús le preguntó al padre del niño sobre los síntomas, diciendo: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Jesús no necesitaba preguntar para saber los problemas del niño, porque él ya lo sabía. Jesús mostró este acto de ministerio de consejería para enseñar a sus discípulos cómo ministrar cuando se enfrentan a enfermedades relacionadas con problemas espirituales. En pocas palabras, mostró el ejemplo acerca del ministerio. También inculcó la fe junto con el consuelo e incluso enseñó métodos específicos de sanidad, diciendo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Lo que debe notar aquí es que el niño quedó como muerto cuando el demonio se fue por orden de Jesús. Esta es una clara indicación que la enfermedad del niño sí era un estado grave. Así, Jesús sanó de inmediato las enfermedades causadas por estos graves problemas espirituales. Pero el problema es que no tenemos el poder para sanar estas enfermedades graves de una vez. Por eso, si nos encontramos con tales personas, debemos seguir el mismo ejemplo del ministerio que Jesús nos enseñó. Así como lo hizo Jesús, debemos sanar mediante consejería, la sanidad interior y la oración al mismo tiempo.
Otro problema es que no es fácil discernir entre enfermedades causadas por el pecado y enfermedades causadas por problemas espirituales, porque el pecado y los espíritus malignos están indistinguiblemente unidos, ya que donde hay pecado hay un espíritu maligno y viceversa. Pecamos porque tenemos un espíritu maligno. Si una persona peca, un espíritu maligno puede enfrentar en él a través de esa brecha y apoderarse de él completamente, lo que al final conduce al fenómeno de endemoniarse. Debido a que el pecado y los espíritus malignos están estrechamente relacionados, es difícil discernir si la enfermedad es causada por el pecado o por posesión de demonios. Si es una enfermedad causada por el pecado, el arrepentimiento debe ser primero, y si es un problema espiritual, se debe discernir primero por qué el ministerio de liberación debe ser dado. Recuerde que solo Dios puede ayudar a discernir de dónde se origina la enfermedad. Esto significa que cuando le pide al Espíritu Santo y recibe una instrucción, se podrá sanar la enfermedad adecuadamente. Debemos recordar las palabras de Jesús y la obra de sanidad que Él mismo mostró, porque esta es la receta para las almas que padecen enfermedades de origen espiritual. Cuando Jesús regresó a casa, después de sanar la enfermedad causada por un problema espiritual, sus discípulos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús respondió, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Tengan en mente que Satanás no le teme a nada más que la oración, pero tampoco le teme al ministerio sin oración y a la fe sin oración. Más bien se ríe del esfuerzo propio y se burla de sabiduría propia. Sin embargo, cuando oramos, Satanás tiembla de miedo. Esto se debe a que Dios mismo interviene rompiendo el lazo de Satanás con una justificación, y es el poder del nombre de Jesucristo que ata a Satanás. Porque cuando invocamos la sangre de Jesucristo, los espíritus malignos huyen por 7 caminos. Se debe resaltar que, a la hora de sanar a una persona que padece una enfermedad provocada por un problema espiritual, debemos orar sin rendirnos, y el ministerio de la represión y liberación debe ir de la mano. Mientras lucha contra los espíritus malignos, debe romper las ataduras y los lazos del enemigo. La primera oración debilitará las ataduras. La segunda oración aflojará el vínculo y se agrieta. En esta etapa, si continúa orando sin darse por vencido, eventualmente saldrá victorioso. Los demonios se irán e incluso las enfermedades que los demonios sostenían serán sanadas. Si no se rinde, la victoria ya será proclamada. Amados, Jesús nos está diciendo lo mismo ahora, porque no hay sanidad para estas enfermedades causadas por problemas espirituales, excepto a través de la oración. Los espíritus malignos no pueden irse, excepto en el nombre de Jesucristo. Miren las almas a través de los ojos de Dios. A pesar de que esté poseído por un demonio, es una alma preciada. No quiten su amor por las almas. No se rindan, porque Dios nunca se rinde. Oren, entonces verán milagros. La sanidad de Dios no es suya, sino le pertenece al Padre. Padre, así es tal como dijiste. Los demonios no se irán si no es por la oración. Por eso, hoy también me arrodillo ante ti. Me aferro a la autoridad del nombre de Jesús y lo proclamaré diciendo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ordeno que los espíritus malignos se vayan. Las enfermedades causadas por problemas espirituales sean sanadas. Padre, no permitas que renuncie a las almas que sufren problemas espirituales. Derrámame más de tu amor y ayúdame a que pueda orar más. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén.